Era una noche húmeda y fría de invierno. El viento golpeaba las ventanas de la patrulla mientras recorría calles vacías de un barrio donde la luz de los faroles parecía más una advertencia que un guía. Llevaba años en la fuerza, pero algo en esa noche me hizo sentir un peso extraño en el pecho, un presentimiento que no podía sacudirme. La llamada que nos enviaron era de lo más rutinario. Vecinos escuchan gritos provenientes de una casa abandonada en la calle Loma Alta. Posible altercado doméstico. Normalmente, esto solo significaba un par de adolescentes jugando con altavoces o un perro asustado. Pero la dirección tenía un historial: varios reportes de desapariciones, incendios inexplicables y accidentes extraños. Todo lo que un policía experimentado sabe que normalmente es mejor ignorar. Mi compañero, Gómez, se rió mientras estacionábamos frente a la vieja casa de madera. Seguro otra broma de adolescentes con máscaras. Si encontramos un ratón, lo ponemos en la patrulla y nos vamos. Intenté sonreír, pero mi mirada se posó en la puerta principal. Estaba entreabierta, colgando como si alguien la hubiera empujado sin cuidado. No olía a madera vieja, olía a algo más metálico, como si un rastro de sangre hubiera sido arrastrado desde el interior. Tomé mi linterna y avancé primero. Cada paso crujía en las tablas del piso como si gritara, y el sonido se multiplicaba en la oscuridad de los corredores. Había algo extraño en cómo el aire se movía. Pesado, frío, como si la casa misma respirara. Entonces lo escuché. Un susurro. No un grito, no un lamento o un murmullo, apenas audible, pero que parecía decir mi nombre. ¿Escuchaste eso?, pregunté, y Gómez negó con la cabeza, aunque sus ojos mostraban lo mismo que los míos. Tensión. Avanzamos hacia la sala. Nada. Nada más que muebles polvorientos y paredes desconchadas. Pero cuando me giré hacia la ventana del fondo, vi una sombra. No una figura humana, sino algo que parecía desfigurado, demasiado alto, con movimientos que no eran naturales. Desapareció en un instante, como si la luz de mi linterna lo quemara, pero su presencia se quedó impregnada en la habitación. Fue entonces cuando oímos el golpe detrás de nosotros. Fuerte. Metálico. La puerta que habíamos dejado atrás se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero estaba trabada. Gómez estaba pálido, y sus manos temblaban mientras su radio caía al suelo. La estática del aparato llenaba el aire, pero entre los sonidos, se distinguía una voz y no era humana. Un susurro que se reía, distorsionado, burlón, que decía: no deberían estar aquí. No puedo describir bien lo que pasó después. Los minutos se estiraron como horas. Sentí como si algo caminara detrás de mí, respirando sobre mi cuello, observando cada uno de mis movimientos. Mi linterna comenzó a fallar, parpadeando mientras proyectaba sombras imposibles en las paredes. Brazos que se alargaban, ojos que aparecían y desaparecían, como si la casa misma estuviera viva. Cuando finalmente conseguimos salir, nos encontramos en la calle, temblando y sin aliento. Miramos la casa y vimos a alguien, o algo, mirándonos desde la ventana del segundo piso. No tenía rostro. Solo un vacío negro que parecía absorber toda la luz. Y en ese momento supe que no era la primera vez que visitábamos esa casa y probablemente tampoco sería la última. Al volver a la patrulla, todavía podía sentir la mirada de esa entidad en mi espalda. Gómez no habló durante kilómetros. Yo tampoco. Algo dentro de mí cambió esa noche. Supe que la policía enfrenta cosas que nunca contaremos, cosas que no caben en informes ni estadísticas, cosas que te persiguen después de que cierras la puerta de tu patrulla. Y lo peor es que la casa no estaba sola. Al día siguiente, no podía quitarme la sensación de que algo me seguía. La patrulla parecía demasiado silenciosa. Incluso el tráfico habitual sonaba apagado. Gómez estaba aún más callado que yo, repasando en su mente cada detalle de la noche anterior. Ambos sabíamos que no podíamos simplemente dejarlo pasar. Si algo así había sucedido una vez, podría repetirse o peor aún, podría estar extendiéndose. Volvimos a la estación y revisamos los archivos antiguos de la zona. La calle Loma Alta tenía un historial perturbador.
Desapariciones de jóvenes, reportes de incendios inexplicables, vecinos que aseguraban escuchar pasos y voces en casas vacías. La mayoría de estos informes habían sido archivados como sin evidencia suficiente, pero había un patrón claro. Cada desaparición coincidía con noches de luna nueva, y siempre, había un rastro de algo extraño en la escena, algo que nunca se pudo fotografiar ni documentar. Decidimos regresar a la casa, esta vez con equipo completo. Linternas de repuesto, grabadoras, cámaras térmicas. El jefe de policía no estaba contento con nuestra decisión, pero al final cedió. Dijo: si van a investigar, háganlo rápido. Pero no digan que se los envié. Nadie quiere problemas con lo que sea que ronda ahí. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza más que cualquier otra cosa. Cuando entramos nuevamente, la sensación de opresión fue inmediata. No era solo el frío. Había un olor metálico, como antes, mezclado con algo podrido, antiguo. Gómez empezó a grabar en video cada rincón, mientras yo avanzaba con cautela, apuntando con mi linterna. La casa parecía reaccionar a nuestra presencia. Los sonidos de crujidos se sincronizaban con nuestros pasos, y de vez en cuando, una sombra cruzaba en el rabillo del ojo, demasiado rápida para ser humana. Llegamos al sótano. La puerta estaba cerrada con una vieja cadena oxidada, pero algo nos empujó hacia ella. La abrimos y un hedor intenso nos golpeó. Aire rancio, húmedo, con un tinte metálico que hacía que mi estómago se revolviera. Dentro, vimos marcas en las paredes, como garras, profundas y antiguas. En el suelo, restos de lo que parecían cenizas mezcladas con algo más oscuro, como si la tierra misma hubiera sido corrompida. Fue entonces que el equipo térmico captó movimiento. Un ser, demasiado alto y delgado, se escondía en una esquina, completamente negro, absorbiendo la luz a su alrededor. Cada vez que intentábamos acercarnos, se desvanecía, pero sentíamos su mirada. Gómez retrocedió, tropezando, mientras la risa distorsionada llenaba la habitación. No parecía venir de un lugar, sino de todas partes a la vez, burlándose de nuestra incredulidad. De repente, el aire se congeló. La grabadora de Gómez empezó a reproducir voces. Susurros mezclados con gritos, nombres de desaparecidos que reconocimos al instante. La habitación parecía encogerse, obligándonos a enfrentarnos al vacío. Uno de los nombres se repitió una y otra vez, el de un compañero de la fuerza que había desaparecido años atrás en circunstancias similares. No podíamos quedarnos más. Corrimos escaleras arriba, esquivando sombras que intentaban tocarnos, que susurraban promesas y amenazas imposibles de comprender. Cuando salimos al exterior, la casa estaba silenciosa otra vez, como si nada hubiera sucedido, pero yo sabía que algo nos seguía. Sentí que había dejado parte de mi alma allí abajo, atrapada entre esas paredes llenas de secretos. Gómez y yo no hablamos en todo el camino de regreso. Al llegar a la estación, revisamos las grabaciones. Muchas de ellas estaban corruptas, fragmentadas. Pero entre los cortes, se podía distinguir claramente figuras humanas distorsionadas, sombras alargadas, y siempre esa presencia que parecía observarnos, acechándonos, incluso a través de las cámaras. Esa noche dormí apenas 2 horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa casa, ese sótano, y los nombres susurrados que parecían llamarme. Supe que esto no terminaría pronto. Lo peor estaba por venir. Lo que habíamos despertado en esa casa no se quedaría confinada allí. La policía tiene reglas, protocolos, pero algunas cosas no se pueden controlar, y algunas presencias no se detienen. Y entonces, recibí la primera llamada que me heló la sangre. Un vecino de otra calle cercana dijo que había escuchado gritos idénticos a los de Loma Alta y que una sombra se movía detrás de su ventana, exactamente igual que la que nos observó la primera noche. Los días siguientes fueron un infierno. La casa de Loma Alta ya no era la única preocupación. Sentía que la presencia nos seguía, no solo a mí, sino a Gómez y a otros colegas que habíamos compartido la escena. Cada patrulla se volvió una especie de juego de supervivencia silenciosa.
Los radios estáticos ahora eran más frecuentes, y muchas veces, entre el ruido, se podían distinguir risas deformadas, susurros que parecían provenir de la nada. Una noche, mientras hacía mi ronda solo, recibí un aviso por radio. Un vecino había reportado gritos provenientes de un apartamento abandonado a pocas cuadras de Loma Alta. Cuando llegué, el lugar estaba en total oscuridad, pero los gritos eran idénticos a los que habíamos escuchado en la casa. Al encender mi linterna, vi manchas de lo que parecía sangre vieja en las paredes, pero al acercarme, desaparecían ante mis ojos. El olor estaba allí, ese olor metálico y podrido que recordaba demasiado bien. Avancé con cautela y noté algo en el suelo. Cenizas mezcladas con tierra, exactamente como en el sótano de la casa. Sentí un escalofrío. No había dudas. La entidad había comenzado a moverse, a expandirse, a buscar otras víctimas, otros espacios para observarnos y acecharnos. Gómez llegó poco después, y sus ojos reflejaban el mismo miedo que yo sentía. Traía grabaciones de otros compañeros que habían experimentado fenómenos similares. Radios que funcionaban solas, sombras que se movían en esquinas, figuras humanas deformes que aparecían y desaparecían frente a ellos. Lo más aterrador era que todos habían escuchado sus nombres susurrados, igual que nosotros. Al día siguiente, la estación estaba en alerta. Varios oficiales empezaron a reportar pesadillas intensas, alucinaciones que se mezclaban con la realidad, y algunos desaparecían temporalmente durante sus patrullas, solo para reaparecer horas después desorientados, murmurando nombres que no conocían. La entidad había dejado de ser un fenómeno aislado. Ahora nos estaba atacando indirectamente, jugando con nuestras mentes, debilitando nuestra percepción de lo real. Gómez y yo decidimos investigar más a fondo los archivos históricos de la policía. Descubrimos patrones de desapariciones que databan de décadas atrás. Cada caso tenía un factor común. La víctima había pasado cerca de un lugar antiguo, abandonado, oscuro y siempre se reportaban gritos o sombras extrañas antes de que desaparecieran. Lo que era peor, los oficiales asignados a esos casos antiguos a veces desarrollaban problemas psicológicos severos, y algunos terminaban renunciando o desapareciendo bajo circunstancias misteriosas. Una noche, mientras revisábamos los mapas de la ciudad, notamos algo espeluznante. Todos los puntos donde habían ocurrido estos sucesos formaban un patrón, una especie de círculo que parecía rodear nuestra área de patrullaje. Como si la entidad estuviera marcando territorio, definiendo sus dominios. Y yo sentí, con un terror que me heló la sangre, que nosotros estábamos dentro de ese círculo atrapados. No pasó mucho tiempo antes de que los efectos se volvieran personales. Empecé a encontrar marcas en mi ropa, pequeñas rasgaduras que no tenían explicación. Gómez reportaba sentir manos invisibles que lo tocaban mientras dormía, y ambos empezamos a escuchar pasos detrás de nuestras casas, voces susurrando nuestros nombres, incluso cuando la calle estaba vacía. Era como si la entidad estuviera aprendiendo, adaptándose, encontrando nuevas formas de hacernos sentir vulnerables. La policía tenía protocolos para casi todo, excepto para esto. Nada en manuales ni en entrenamiento sirve cuando la amenaza no es humana, cuando se enfrenta a algo que puede moverse entre sombras, manipular la percepción y atormentar la mente. Cada noche que pasaba, la sensación de ser observado crecía, y comenzaba a preguntarme si esto solo terminaría cuando uno de nosotros desapareciera o peor, cuando nos quitara la cordura. Entonces, una madrugada, recibí una llamada de emergencia de Gómez. Su voz sonaba rota, aterrorizada. Está aquí dentro de mi casa. No puedo salir. La línea se cortó antes de que pudiera responder, y cuando llegué, la puerta estaba cerrada desde dentro, pero la casa estaba vacía. No había señales de él, nada más que un rastro de cenizas que se desvanecía hacia el bosque detrás de la calle. Su desaparición fue el primer contacto directo. Hasta ese momento, habíamos sido meros testigos. Ahora éramos víctimas. Y la entidad había aprendido que podía alcanzarnos incluso fuera de sus dominios habituales. Después de la desaparición de Gómez, la estación estaba en caos silencioso. Nadie quería hablar de la entidad, pero todos sabían lo que estaba pasando.
Algunos oficiales habían empezado a renunciar, otros pedían días libres por estrés extremo, pero todos tenían miedo de admitir la verdad. Algo nos estaba cazando. Algo que no era humano. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tomé las grabaciones de la casa de Loma Alta y del apartamento abandonado, mis notas y mapas, y empecé a investigar por mi cuenta. Cada grabación tenía fragmentos corruptos, pero los pocos segundos claros eran suficientes para helar la sangre. Sombras que se estiraban y retorcían, figuras que no tenían cara, susurros de nombres que reconocía incluso el de Gómez, llamándome, suplicando ayuda desde algún lugar que no podía ver. Una noche, mientras revisaba las grabaciones en mi apartamento, sentí que la temperatura bajaba abruptamente. El aire se volvió denso, pesado, y la luz de la lámpara parpadeó. Entonces escuché algo detrás de mí. Un paso, suave pero firme, que no podía provenir de ningún humano que hubiera entrado. Me giré, pero no había nadie. Solo sombras que parecían moverse por sí solas, siguiendo la luz que proyectaba mi linterna. Intenté llamar a Gómez, pero su teléfono estaba desconectado. Su desaparición se estaba volviendo más inquietante cada día. Comencé a notar señales extrañas en mi vida cotidiana. Objetos moviéndose de lugar, ventanas que se abrían solas, susurros por la calle que desaparecían cuando me giraba. Y lo peor, a veces sentía que alguien estaba sentado en la cama junto a mí mientras intentaba dormir, observándome, estudiando cada reacción. Decidí buscar ayuda externa. Contacté a antiguos policías retirados que habían trabajado en casos similares, personas que habían presenciado fenómenos que no tenían explicación. Uno de ellos me advirtió con voz temblorosa: no lo busques, nunca lo busques. Una vez que lo haces, ya no puedes escapar. Lo que viste en Loma Alta no se limita a una sola casa. Puede seguirte, aprender de ti, manipularte, pero yo ya había visto demasiado. No podía darme el lujo de ignorarlo. Volví a la casa de Loma Alta, esta vez armado con cámaras, sensores de movimiento, luces infrarrojas, y grabadoras de audio. Sentía que la entidad estaba esperando, y en el fondo, sabía que no volvería solo a observar. Al entrar, la misma sensación de opresión me golpeó. El aire pesado, el olor metálico, la sensación de ser absorbido. Cada paso resonaba en los muros de madera como si la casa misma estuviera viva, respirando, escuchando. Bajé al sótano, donde todo comenzó, y esta vez algo cambió. No había sombras, no había susurros al principio. Solo silencio hasta que escuché el golpe, detrás de mí, y algo en la oscuridad se movió con velocidad imposible. Mi linterna cayó al suelo y la luz parpadeó. Una figura surgió. Alta, negra, desfigurada, y no solo me observaba, me señalaba. Y en ese momento escuché la voz de Gómez, clara y distorsionada, diciendo: no debiste volver, no debiste buscarme. Intenté reaccionar, pero era como si el tiempo se hubiera ralentizado. La figura se movía entre sombras, desafiando la física, flotando, y las paredes parecían distorsionarse a su alrededor. Cada sonido era amplificado. Un crujido de madera se sentía como un grito. Un susurro, como un rugido. Mi cuerpo temblaba, pero no podía dejar de mirar. Sabía que si parpadeaba, podría perder algo que no podría recuperar. Fue entonces cuando comprendí algo aterrador. La entidad no solo habitaba la casa. Había aprendido de nosotros, observando nuestros movimientos, nuestras mentes. Cada vez que intentábamos entenderla, cada vez que buscábamos evidencias, ella se fortalecía, se adaptaba, se volvía más peligrosa. Y lo más terrorífico era que podía alcanzarnos donde sea, incluso en la luz del día, incluso entre otras personas. Cuando finalmente logré salir del sótano, exhausto y cubierto de sudor frío, supe que la lucha apenas comenzaba. Gómez ya no era solo un desaparecido. Era un aviso. Un recordatorio de que, en nuestro trabajo, no todas las amenazas se pueden arrestar, ni todas las desapariciones se pueden explicar. Algunas cosas no pertenecen a nuestro mundo, y una vez que cruzan el umbral, te arrastran a un juego del que no hay escapatoria. Lo que vino después fue peor de lo que podía imaginar. La entidad no solo se limitaba a acecharnos a mí o a Gómez. Ahora parecía jugar con toda la estación.
Comenzaron a reportarse incidentes extraños en patrullas solitarias. Oficiales desaparecidos por horas, encontrando solo sus radios y armas tiradas, con marcas extrañas en sus manos y ropa. Algunos llegaron a decir que escuchaban sus propios nombres susurrados desde las sombras, incluso cuando estaban en lugares públicos. Decidí que no podía enfrentar esto solo. Reuní a un grupo reducido de compañeros de confianza, veteranos con años de experiencia, que habían visto cosas inexplicables antes. No muchos querían escuchar. Algunos se burlaban de mí, otros tenían miedo de involucrarse. Pero unos pocos aceptaron. Estábamos decididos a confrontar lo que nos había estado acechando. Volvimos a Loma Alta, preparados para cualquier cosa. Traíamos luces, cámaras, sensores de movimiento, hasta un par de dispositivos que supuestamente detectaban campos electromagnéticos. La casa nos esperaba como un depredador, silenciosa, antigua, oliendo a madera podrida y sangre seca. Al entrar, inmediatamente sentimos la diferencia. Era como si la casa hubiera cambiado desde nuestra última visita. Los pasillos parecían más largos, las sombras más densas, y el aire, más pesado. La sensación de ser observados era abrumadora, casi física. Cada vez que nos movíamos, algo parecía moverse a nuestro alrededor, a veces detrás de nosotros, a veces delante, pero siempre fuera de la vista directa. Bajamos al sótano, y lo que vimos hizo que el corazón me latiera como un tambor. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, antiguos, quemados en la madera. No pude identificar ninguno. Parecían una mezcla de idiomas y marcas que no pertenecían a este mundo. En el centro, una figura apareció. Negra, alta, imposible, y a su alrededor, sombras más pequeñas, deformes, que se movían como si fueran parte de ella. Intentamos acercarnos, pero la entidad reaccionó. La temperatura descendió bruscamente, y un viento helado nos golpeó con fuerza, apagando algunas de nuestras linternas. Las sombras empezaron a susurrar, mezclando voces de desaparecidos con risas deformadas. Sentí que algo me tocaba la espalda, y al girarme, vi que no había nada, pero la sensación de presión persistía, como si un peso invisible me empujara hacia el suelo. Uno de mis compañeros gritó cuando vio a un oficial que había desaparecido días antes aparecer de repente frente a nosotros, sus ojos completamente negros, sin vida, repitiendo palabras que no entendíamos. Vengan, no deberían. Intentamos sacarlo de la casa, pero al tocarlo, su cuerpo se desintegró en humo oscuro, dejando solo un rastro de cenizas que desaparecieron en el aire. Fue entonces cuando comprendimos algo crucial. La entidad no mataba por accidente. No solo acechaba. Se alimentaba de miedo, controlaba la mente, absorbía a quienes intentaban enfrentarse a ella directamente. Cada paso que dábamos, cada sonido que hacíamos, parecía fortalecerla. La casa no era solo un refugio. Era un laboratorio, un lugar donde experimentaba con nosotros, moldeando nuestra percepción de la realidad. Salimos del sótano con dificultad, cada uno de nosotros marcado, física y mentalmente. La entidad nos había enseñado su poder, y nos había dejado un mensaje claro. No importa cuántos intentemos enfrentarlo, mientras busquemos pruebas o entendimiento, mientras intentemos documentarlo o detenerlo, siempre nos alcanzará. Cada noche fuera de la casa se volvió un desafío. Sombras en las calles, susurros en los radios, movimientos inexplicables en nuestras casas. Todo indicaba que nos estaba siguiendo, adaptándose, acechando más allá de la percepción humana. Esa noche comprendí que esto no terminaría con la estación, ni con nuestra ciudad. La entidad había aprendido, se había fortalecido, y ahora no éramos solo policías investigando fenómenos extraños. Éramos presas. Y no había protocolos ni armas que pudieran salvarnos. Los días se volvieron insoportables. La entidad ya no se limitaba a la casa de Loma Alta. Parecía perseguirnos a donde íbamos. Sombras en los pasillos de la estación, susurros que surgían de los radios, figuras imposibles que aparecían en el rabillo del ojo de cualquiera que estuviera solo. Ya no era solo un fenómeno. Era una amenaza activa, inteligente y personal. Intentamos organizar una operación final.
Un grupo de oficiales veteranos, yo incluido, nos armamos con cámaras, linternas, sensores, y decidimos entrar de nuevo a la casa. La idea era simple: documentarlo todo, capturar evidencia, y si era posible, contener la entidad. Pero desde el primer paso dentro, su poder fue evidente. Las luces parpadeaban, los muros crujían como si respiraran, y las sombras se movían con vida propia, burlándose de nosotros. Bajamos al sótano, el epicentro de todo. Allí, la figura nos esperaba, más alta y más desfigurada que nunca. Sus ojos negros nos estudiaban, y de su cuerpo surgían las sombras que habían acosado a todos los desaparecidos. Parecían manos, brazos, piernas que se movían independiente, intentando atraparnos. Uno de mis compañeros gritó al ser engullido por la oscuridad. Tratamos de salvarlo, pero desapareció como humo en el viento. La entidad comenzó a susurrar nombres, mezclando voces de todos los desaparecidos. Gómez, otros oficiales, incluso mi propio nombre. El miedo era físico, punzante, y cada segundo que pasaba nos debilitaba. Intentamos avanzar, pero cada paso se volvía imposible. El sótano se extendía más allá de lo normal, los muros se deformaban, y de repente, sentí manos invisibles que me sujetaban, intentando arrastrarme hacia la figura central. En un acto de desesperación, encendí todas las luces, grabadoras y cámaras a la vez. La entidad chilló, un sonido que retumbó en mi cabeza, mezclando gritos humanos y algo que no era humano. Las sombras comenzaron a dispersarse, y en ese instante, logré arrastrar a los pocos compañeros que quedaban hacia la salida. La casa parecía luchar, intentando cerrarse sobre nosotros, aplastar nuestra realidad, pero logramos escapar dejando atrás a otros, absorbidos por las sombras. Afuera, nos quedamos sin aliento, temblando. La calle estaba en silencio absoluto, y por un momento, pensé que habíamos logrado algo. Pero entonces vi en la ventana del segundo piso una silueta, negra, inmóvil, observándonos. No tenía rostro, solo un vacío que absorbía la luz. Y en un susurro que el viento llevó hasta nosotros, escuché: siempre regreso, siempre los encuentro. Desde esa noche, la estación nunca volvió a ser la misma. Oficiales desaparecieron, otros renunciaron, y la mayoría se niega a hablar de lo ocurrido. Yo escribí esto para dejar constancia, porque sé que nadie más lo hará. La entidad sigue ahí, acechando, aprendiendo, esperando. No está limitada a casas abandonadas ni calles silenciosas. Puede estar detrás de ti ahora, en el mismo momento en que escuchas mi relato. No hay manera de enfrentarlo y ganar. Solo queda sobrevivir, y eso sí tiene suerte. Porque algunas cosas no pueden ser arrestadas. Algunas cosas no mueren. Y mientras escribo estas palabras, sé que su mirada está sobre mí, observando, esperando. Porque donde hay miedo ella está cerca.